llevó a la Suprema Corte de Justicia una instancia diciendo que esa ley era inconstitucional. Y entonces, ¿y qué ha pasado, Domingo, en tu experiencia como abogado con esos casos de difamación e injuria? Porque hemos visto aquí que algunos se han retractado después que riegan y dicen de todo y después piden excusa o perdón públicamente, pero... Citarte un caso de mucha connotación cuando Hernani Salazar demandó al doctor Marino Vinicio Castillo, que la Suprema lo condenó a $1 millón de pesos. Tienes el caso del señor Ángel Locuar, que el magistrado Vargas lo demandó y fue condenado a pena de prisión y a una indemnización de $2 millones de pesos del Estado, y que el Estado prácticamente no tiene ningún control. Hay una obra que yo recomiendo, que la escribió un ex CEO de Google, que se llama La inteligencia que asusta, que donde él plantea ahí los retos que hay de la inteligencia artificial si su uso se da para fines que no sean santos. Ningún sistema, por mejor estructurado que esté, es invulnerable. Y como tú decías, no está blindado. No está blindado. Si pueden entrar a las computadoras del Pentágono de Estados Unidos, que no será a una página web de una institución pública de República Dominicana. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Domingo Rojas Pereira, él es abogado, especialista en las áreas del derecho civil y otras áreas, pero también es presidente de la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico. Buenos días, Domingo. Buenos días a usted y buenos días a todos los televidentes y a los que están a través de la internet, ¿verdad? Sí, buenos días. Ahorita que ustedes hablaban de la ley de expresión, de difusión del pensamiento y plataformas digitales, imagínense que Telesistema no tuviera un canal online para que todos los que quieren ver el canal en el mundo entero no lo pudieran ver en el mundo entero. Ese es otro. Domingo también ha sido ha postulado en los tribunales con temas relativos a demandas. Claro, de difamación e injuria. Que tiene experiencia en esa área. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Pero, Domingo, el tema obligado, no podemos, los televidentes no nos perdonarían, que te preguntemos tu opinión sobre la reunión del expresidente y los expresidentes y de los puntos que salieron a colación. Mira, cualquier iniciativa que se lleve a cabo en el país, sobre todo a ese nivel de expresidentes y del actual presidente de la República, con un tema tan crucial, yo diría que tan importante, y desde mi punto de vista del cual va a depender la supervivencia o no de la República Dominicana como un Estado funcional, porque lamentablemente tenemos un Estado vecino que es un Estado fallido. Cualquier iniciativa en ese sentido, yo la apruebo, la saludo. Lo único que pido es que esas cosas que se acuerdan se lleven a la ejecución en los hechos. Porque yo no sé si ustedes se recuerdan que en la época del doctor Balaguer, a los 12 años, estaba muy pequeño, pero me acuerdo. No, yo recuerdo cuando era un jovencito, estudiante. Y que se decía que si tú querías que algo no funcionara, que se nombrara una comisión. Ya ahí se acababa todo. Entonces, cualquier iniciativa, incluso yo hice una crítica hace unos años al Ministerio de Relaciones Exteriores, que por suerte ya fue cubierta, y es que aquí no había un centro de análisis de las relaciones dominico-haitianas para prever esa situación. Nosotros debimos prever que Haití iba a entrar en esa vorágine que ha entrado y que el Estado iba a sucumbir. ¿Por qué? Porque ninguna nación que tenga como vecina a otra en esas condiciones puede planificar su desarrollo ni su futuro si no analiza el contexto que va a ocurrir con su vecino. Domingo, muchas cosas con el tema de la difamación y la injuria. Vemos que por las redes, por cualquier plataforma, se dice de todo de las personas y uno no sabe en definitiva si eso es cierto o no. Recientemente vimos como un grupo de comunicadores presentaron querella contra determinadas personas por el tema de que fueron acusados de recibir dinero de parte de la USAID. Y ahora vemos que un diputado, el diputado Sergio Gori, también está poniendo demanda contra dos comunicadores por cosas que han dicho de su persona. Tú tienes experiencia en los tribunales con respecto a esto. ¿Cómo es la respuesta a una demanda de difamación e injuria en la República Dominicana? ¿Eso prospera? ¿Eso perder el tiempo, como dicen algunos? ¿Qué se ha logrado? Mira, lo primero que tenemos que tener es un contexto y es el siguiente. Desde hace alrededor de 12 años,
la tendencia en el mundo y en América Latina sobre todo es hacia la despenalización de los delitos de prensa. O sea, el legislador lo que quiere es que una difamación, una injuria o cualquier otro delito que dañe o manche la honra de una persona, la sanción sea puramente económica, que no contemple penas de prisión. Entonces México hace 10 años tiene una ley de expresión y difusión del pensamiento que establece sanciones en el ámbito pecuniario, multas e indemnizaciones para las víctimas. Entonces esa es la tendencia a nivel mundial. En cuanto al proyecto de ley, o el anteproyecto de ley que está en el debate ahora mismo, yo, contrario a otros colegas, no estoy de acuerdo con que se sesione la parte de los medios digitales de esa ley, porque actualmente nos estamos rigiendo por dos leyes. La idea era unificar esas leyes. Nos estamos rigiendo por la ley 6133 de expresión y difusión del pensamiento, que es la ley vieja, y nos estamos rigiendo por la ley que sanciona los delitos electrónicos, que por la vía electrónica están ahí tipificados la difamación y la injuria. Ok, la difamación y la injuria son delitos electrónicos. En esa ley. Pero también ley, para los medios tradicionales, televisión, radio, etcétera, está la ley que fue incluso debate en los años 80, ¿verdad? ¿Usted recuerda cuando la Sociedad de Diarios llevó a la Suprema Corte de Justicia una instancia diciendo que esa ley era inconstitucional? Y entonces, ¿y qué ha pasado, Domingo, en tu experiencia como abogado con esos casos de difamación e injuria? Porque hemos visto aquí que algunos se han retractado después que riegan y dicen de todo y después piden excusa o perdón públicamente, pero ¿eso realmente subsana el hecho, lo justifica? Claro, no, y la ley funciona. Ustedes, por ejemplo, vieron, para citarte un caso de mucha connotación, cuando Hernani Salazar demandó al doctor Marino Vinicio Castillo, que la Suprema lo condenó a $1 millón. Tienes el caso del señor Ángel Locuar, que el magistrado Vargas lo demandó y fue condenado a pena de prisión y a una indemnización de $2 millones. Y yo en el ejercicio profesional he llevado varios casos donde se le ha impuesto pena de prisión y indemnización hasta de 5 millones. Es decir, que funciona hacer la demanda. Funciona perfectamente. Funciona hacer la demanda. Funciona perfectamente. La denuncia y la demanda. Sí, lo que pasa es que muchas veces las partes que no tienen experiencia en eso, llega un momento en que la otra parte juega al cansancio, al aplazamiento, a incidentar los procesos, y mucha gente se decepciona porque no está acostumbrado a eso, pero la ley funciona y se aplica. Y hay casos, en los últimos 20 años, hay casos, para citar muchísimo. Hipólito ganó uno, yo recuerdo. No, Hipólito cuando demandó al ex senador de Peravia, a Winston, sí, senador Winston, la Suprema lo que hizo fue que se propició una conciliación y el senador hizo un escrito de retractación y el caso fue conciliado. Pero en el caso de que no hubiese habido una conciliación y se comprobara la violación a la ley, el senador iba a ser sancionado. Entonces, lo importante es que la tendencia es esa, la despenalización de los delitos de prensa. Que si yo soy víctima de difamación e injuria, la sanción sea pecuniaria. Una multa más la indemnización que acuerde el tribunal, dependiendo del daño que yo reciba, de la magnitud del daño. Sí, hemos visto comunicadores también que han sido condenados. Claro, muchos comunicadores, claro. Sí. Domingo, en tu condición ya de presidente de la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, que es todo un mundo, con la inteligencia artificial que se va a aplicar para los tribunales, pero tenemos también la cibercriminalidad. Aquí las empresas, los bancos están gastando millones de dólares, pero resulta que los cibercriminales van más rápido. Eso es así. Y se hace cada vez más difícil. ¿Cómo tú ves ese panorama? Mira, en cuanto a la inteligencia artificial, yo tengo una preocupación y es la siguiente. Y es que esa herramienta tan poderosa está en manos del sector privado. Fíjate que todos los proyectos de inteligencia artificial lo están desarrollando las grandes empresas del área de la electrónica y de la computación. Meta, ChatGPT, Google, etcétera. Entonces hay una preocupación y es de que los estados reglamenten, legislen para que ese instrumento tan valioso que puede servir para, por ejemplo, en el área de la salud. Yo los otros días iba donde mi oftalmólogo y él me decía que había que hacerme un estudio para ver si yo tenía principio de glaucoma.
Y él me dice, pero mira, eso no lo voy a hacer yo. Yo estoy pensando que yo voy a ir donde una joven, del asistente de él, que con una máquina te va a poner los... Me dice, eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Y me dice él, y va a ver más allá que yo si tú tienes alguna otra cosa. Entonces, es un instrumento muy poderoso que los estados no están reconociendo, que no está en manos del Estado y que el Estado prácticamente no tiene ningún control. Hay una obra que yo recomiendo que la escribió un ex CEO de Google que se llama La inteligencia que asusta, que donde él plantea ahí los retos que hay de la inteligencia artificial si su uso se da para fines que no sean santos. Porque así como hay un uso importante de información, a nivel médico, también puede haber un uso para fines bélicos de eso. Entonces los estados tienen que tomar control de eso, obligatoriamente. Domingo. Actualmente en el país hay un proyecto de ley que está conociendo el Senado, la comisión, la preside el senador de la Altagracia, el senador Duluc, que va para reglamentar la inteligencia artificial. Pero es un tema muy importante que yo creo que los estados deben poner más atención. Y los delitos de ciberseguridad están afectando. Yo sé que eso no se dice. Bueno, cuando es en el sector financiero, claro, uno se entera, claro, pero lógicamente no se dice. No trasciende. Pero tampoco se dice. Cuando es en el sector público, sí se dice, mira, exacto, hackearon tal institución. Exacto. Aquí hay un Centro Nacional de Ciberseguridad donde concurren una serie de instituciones como el Indotel, las Fuerzas Armadas, la OPTI, todos los organismos que tienen que ver con esa área. Pero hay un principio en ciberseguridad que es el siguiente: ningún sistema, por mejor estructurado que esté, es invulnerable. Y como tú decías, no está blindado. No está blindado. Si pueden entrar a las computadoras del Pentágono, de Estados Unidos, que no será a una página web de una institución pública de República Dominicana. Entonces, el principio es que se llega a un nivel de seguridad o ciberseguridad que sea óptimo, pero ningún sistema es invulnerable. Y como tú decías, la ciberdelincuencia va siempre un paso adelante de los avances tecnológicos. Porque pues yo veía en Estados Unidos que muchas veces esos jóvenes que son genios de la informática, cuando cometen ese tipo de delitos, lo que hace el Estado es que lo capta para que trabajen del otro lado previniendo posibles ataques. Así es. ¿Por qué? Porque son jóvenes valiosos y son genios de la informática. Entonces, lo importante es eso, que las instituciones, tanto públicas como privadas, tomen todas las medidas necesarias, pero eso no significa que sean invulnerables los sistemas. Siempre va a ocurrir. Vamos a una breve pausa, Domingo, que esta conversación está interesante y nos faltan todavía muchos temas. Volvemos en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando hoy con el licenciado Domingo Rojas Pereira, abogado y preside la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico. Obviamente que todos queremos tener un abogado de confianza y con experiencia. Y siempre aquí surgen muchas preguntas. Y a raíz de la tragedia del 8 de abril, del jet set, toda suerte de conjeturas. De las demandas, de que si son civiles, si son penales, de si no procede porque es una sociedad que nada más incluye la discoteca y que los otros bienes están exentos. Y una suerte de conjeturas que a la luz de que el que no entiende el derecho crea mucha confusión. Si nos puede ilustrar al respecto, Domingo, aunque la experiencia tuya sabemos que es civil, empresarial, comercial, pero también claro, en las otras áreas del derecho. Claro. Mira, la responsabilidad civil en derecho parte de un principio que es el siguiente: todo aquel que le causa un daño a otro debe repararlo. Pero en una locación en particular, en este caso un negocio, claro, una empresa. Claro, claro. Okay. En ese sentido, esa tragedia tan lamentable que ocurrió en el país, evidentemente compromete la responsabilidad no solamente de los propietarios del establecimiento donde ocurrió, sino que compromete la responsabilidad de las autoridades que tenían por mandato legal supervisar la condición de esta estructura y mantenerla abierta, o sea, que el público la pudiera usar, si cumplía con los parámetros legales. Es una ironía que ahí en la discoteca
murieran 2 funcionarios del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Justamente de esa área. de esa área, del departamento de... Pero perdón, ya el ayuntamiento dijo que no encuentre en sus archivos lo que era necesario, que era el cambio de uso. Claro. Con el cambio de uso había que hacer una serie de planos y de cosas. Claro. Y no se hizo. Pues yo no sé si ustedes recuerdan que esa estructura, ahí funcionaba un cine, el cine El Portal. Porque recuérdense que ese anteriormente estaba en la misma Independencia, al lado del edificio de la Coca-Cola. Y entonces hace unos 15, 20 años lo mudaron a esa estructura donde funcionaba un cine. En esa organización El Portal, que la construyó el ingeniero Yarul, Pablo Yarul. Y ese local, al parecer, no fue adecuado para la estructura, para el uso que se estaba dando y sobre todo el peso que tenía el techo. Porque encima en el techo había muchas estructuras que obviamente forzaron la estructura. Domingo, si partimos del principio jurídico de la responsabilidad civil, de que todo daño ocasionado en una empresa a quien estaba ahí, y ahí obviamente que se ocasionó la muerte de 235 personas y no sé cuántos heridos, ¿es responsabilidad entonces de los propietarios del establecimiento? Obviamente de los propietarios del establecimiento, claro. Y ya se va a deducir si, aparte de las reparaciones económicas o civiles que tienen que hacer, eso tiene implicaciones penales, porque incluso hay abogados de las víctimas que han sometido a los propietarios por la vía penal. Otros han demandado solamente de manera civil, en daños y perjuicios, ¿verdad? Pero hay otros casos que se han querellado por la vía penal. Entonces vamos a ver... Si a ti te preguntaran como abogado, ¿qué tú recomendarías? ¿Que se fueran por la vía, por una demanda de responsabilidad civil o por lo penal? Mira, si lo que uno quiere es que el caso se conozca lo más pronto posible y de manera más expedita, habría que irse por la vía civil. Porque tú sabes que el derecho penal es un derecho que es más incidentable. Por eso, por ejemplo, tuve la queja de la gente que dice, oye, pero estos procesos de corrupción que comenzaron en el pasado periodo, todavía ninguno ha obtenido una sentencia en firme. Es por eso, porque el derecho penal se presta más a eso. Ahora bien, a mi juicio, ahí los propietarios comprometieron su responsabilidad civil y su responsabilidad penal. Ambas. ¿Por qué? Porque violaron normas y leyes que debieran cumplir como garantes de la seguridad de todo el que ve ahí, porque ahí también los propietarios tenían una obligación de seguridad. Si yo tengo un sitio público, yo tengo que garantizarte a todo aquel que vaya a ese sitio la seguridad, y evidentemente no estaba garantizada. Entonces ahí va a haber aspectos civiles que habrá que juzgar, que son las indemnizaciones por los daños, pero también aspectos penales, Domingo, que son las violaciones que hubo a las leyes que rigen la materia. Domingo, yéndonos ya a la justicia, tenemos una nueva procuradora que sustituye a otra que tenía un glamour, una gran fama como jueza honesta y también salió muy bien parada en la Procuraduría. ¿A tu juicio qué reto tiene Jenny Berenice? Mira, la nueva Procuradora General de la República, para mí, va a ser la procuradora que va a tener más libertad de acción, por el hecho de que al estar no designada por 2 años y ser inamovible, a menos que no cometa una falta, eso no había ocurrido con ningún Procurador General de la República. Todos estaban sujetos a un decreto que revocara tu nombramiento en cualquier momento. Ella va a tener 2 años garantizados de ejercicio. Ahora bien, ¿cuál es mi crítica al Ministerio Público? Es la siguiente. Hay un proyecto de ley que contempla crear el Ministerio de Justicia, que sería convertir la actual consultoría jurídica del Poder Ejecutivo en el Ministerio de Justicia y toda la carga administrativa que tiene el Procurador General de la República, traspasársela a ese ministerio para que los fiscales puedan dedicarse a lo que es su principal finalidad, perseguir los crímenes y los delitos. Investigar. Ese proyecto se ha mencionado, pero no sé si actualmente está en el Congreso, si el proyecto fue retirado por el Poder Ejecutivo, no se sabe el estatus. Pero evidentemente hay una situación que es la falta de fondos que tiene el Ministerio Público. Por ejemplo, aquí mucha gente no sabe que un 25% de los actuales fiscales están en condiciones de ser pensionados porque están enfermos, porque ya cumplieron el tope de edad y no pueden ser pensionados porque la Procuraduría General de la República no tiene los fondos para eso. Incluso eso crea una especie de tapón
porque los fiscales que vienen en la carrera, que quieren ascender, no pueden porque encuentran lugar. el cargo no está vacante. Si se pensionan todos esos fiscales, alrededor del 25%, eso abriría un campo para que otros fiscales le sustituyan y esas personas que ya cumplieron con su deber por un asunto de edad o de enfermedad, bueno, pues tengan su merecido retiro. Pero eso es un tema de recursos y esos De recursos recursos incluso económicos. están consignados por una ley que no se cumple. Que, Entonces, lamentablemente. y bueno, y cuando uno ve las recaudaciones que tiene el gobierno, hay pocas esperanzas de que con un presupuesto de esos que se hacen complementarios pueda cambiar esa dinámica, porque con tantas prioridades, ¿qué cosa hacer primero? Es Claro. que Entonces yo creo que la magistrada Reynoso tiene un reto importante por delante, porque el presupuesto actual de la Procuraduría, mantenerse como está, ella va a tener muchas limitaciones económicas y obviamente los recursos económicos en cualquier gestión son importantes. La parte que yo veo positiva es que manda un mensaje a la sociedad, al mismo cuerpo del Ministerio Público, de que hay una continuidad en el trabajo, ¿verdad? La magistrada estuvo con la doctora Germán Brito y ahora es la procuradora. Yo espero que ella tenga la suficiente amplitud de miras y la capacidad de discernir cuáles son las cosas que a su juicio deben mejorar el Ministerio Público, incluyendo el asunto de la política penitenciaria de las cárceles, que eso en el eventual caso que se apruebe ese proyecto de ley también pasarían a la Secretaría de Estado de Justicia. bueno, Sobre ese tema O el también, Ministerio de Domingo, Justicia. está el debate de la prisión preventiva, de que se abusa, hay un exceso de prisión preventiva y se dice que por más cárceles que se construyan, ahora que Las Parras está Roberto Santana fajado ahí y van a estar presos, no habrá solución porque es que la mayoría de los casos, prisión preventiva. Porque ahí lo que yo defino como el juez del miedo. El juez que su conducta la rige, no aplicar la ley de manera justa, sino temor a la opinión pública, temor a un cuestionamiento de la contraparte. Entonces, una medida que debe ser excepcional como la prisión, pero generalmente si tú eres pobre, si tú muchos tienes, casos. si es con personas con recursos, bueno, los resuelven, pero las cárceles están llenas de gente de prisión preventiva, con personas de prisión preventiva carentes de recursos. no, pero además también en Lo muchos cual es- casos que tienen connotación pública, también hay jueces que actúan, que tú te das cuenta que actúan no en base a lo que se le presenta en el caso, sino a jugar a lo que va a decir o podría decir la opinión pública o los medios de comunicación. Entonces, eso obviamente ningún juez que se respete o que se preste de ser un juez justo va a actuar en ese sentido. Si una persona no reúne los requisitos, porque no hay un peligro de fuga, es una persona que tiene, está arraigada aquí en el país, ¿por qué usted pone una prisión preventiva cuando hay otras medidas que garantizan que esa persona se presente a su proceso y no vaya a una cárcel? Entonces, ahí el papel importante lo tienen los jueces que atienden las unidades de atención permanente, que son los que conocen la medida de instrucción. Yo recuerdo cuando la doctora Miriam Germán cuestionó las prisiones de Odebrecht, Lógico, cuando era jueza Lógico. de la Suprema Corte de lógico, Justicia. porque eran personas que tenían suficiente arraigo en el país. Eso no tenía ningún sentido. Pero vuelvo y repito, hay el juez del miedo que juega a lo que van a decir, que va a decir la opinión pública, y en eso no se hace justicia, sino que se toma una medida para complacer la opinión pública. Hay un tema internacional que tú manejas, Domingo, y que generó muchas expectativas en los Estados Unidos y en el resto del mundo, que fue la liberación de documentos de la época de Kennedy. Muchos pensaron que se iba a saber quién fue que mató a Kennedy, y lo que resultó fue que embarraron esos papeles a figuras, a próceres locales con declaraciones desafortunadas de esbirros de la época contra los que mataron participaron en la muerte, en el verano del dictador. No, y también se desclasificó por orden del presidente Trump todos los documentos que tienen que ver con la muerte del reverendo Martin Luther King, igualmente que la del expresidente Kennedy. Mira, los Estados Unidos, uno tiene que tomar en cuenta lo siguiente: los estadounidenses tienen una forma actual muy particular. Mientras tú les sirves a sus intereses,
ellos están muy bien contigo y un ejemplo de eso es Trujillo, el dictador. Pero independientemente de que tú le seas o no fiel o leal, ellos todo te lo ponen por escrito. De todo el que está ahí hay un dossier. Esa situación de que se dieron a conocer esos documentos son miles de documentos. Ha salido una parte que parece que es a la que los medios locales han tenido acceso, pero son miles de documentos que tienen que ser traducidos y analizados para poder salir a la luz, o mejor dicho, para convertirse en noticia. Pero lo importante es que el presidente entró, entiendo yo, con esa medida, lo que quiere es desmistificar algo como el asesinato de Kennedy, que se ha prestado a 1000 teorías. Yo me he leído como 5 o 6 libros con diferentes teorías de la muerte de Kennedy. Unos dicen que fue la mafia, otros dicen que fue un sector de los exiliados cubanos, otros dicen que no, que fue una conspiración interna del establishment de los Estados Unidos. Y vamos a ver, en la medida en que pasan ahora los días, van a seguir saliendo otros documentos que actualmente no están traducidos y que muchas veces van a cuestionar posiciones de personajes locales que uno lo tenía como próceres, como héroes. Pero tenemos que tomar en cuenta que muchos de esos relatos se basan en interrogatorios que hicieron los agentes del SIN, del Servicio de Inteligencia Militar, cuando ocurrió la muerte de Trujillo. O sea que son testimonios que están un poco sesgados. Vamos a esperar a ver, a medida que vayan saliendo, qué otros aspectos tocan esos documentos. Domingo Rojas Pereira, muchas gracias. Gracias a ustedes. Te Gracias, esperamos Domingo. con cierta frecuencia. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del Telematutino 11.